Felicidades, te escuchamos. Buenos días, Yanela, muchas gracias por la felicitación. Una vez más, estamos muy agradecidos con el jurado de este prestigioso concurso por reconocer el trabajo de nuestro blog Buen Idioma. Comenzamos con la sección. Desde que en el año 2021 el Ministerio de Economía y Planificación aprobó las primeras 35 MIPYMES, tanto este vocablo como ellas mismas en sí han estado en el centro del debate en Cuba. Hoy no haremos un análisis económico sobre ellas porque no es nuestro campo, sino que nos enfocaremos en cómo se escribe dicha palabra, por ejemplo, y cuál es su desarrollo recomendado. Para ello nos apoyaremos, como es costumbre, aquí en la gráfica. Ya ahí usted lo ve. Lo resumo con esta idea. MIPYME se escribe íntegramente en minúscula y lo aconsejable es colocar un guión en la palabra micro. ¿Por qué? Bueno, para ello es necesario explicar otras cuestiones. Vayamos por parte. Primero, conviene recordar qué es una sigla. No lo haremos con su concepto técnico, sino con algunos ejemplos. Y vamos a verlo aquí en la gráfica. Tenemos FMC, cuyo desarrollo es, como sabe, Federación de Mujeres Cubanas. Para su formación se usó la inicial de cada palabra representativa. Esta sigla se lee por deletreo, pero hay otras llamadas acrónimos cuya estructura permite pronunciarla como una palabra. Así pues, tenemos ONU, que se lee ONU y no ONU, ¿verdad? Hasta aquí espero que todo esté claro. Otros ejemplos serían OVNI, lo vemos aquí en la gráfica, UNICEF, SIDA, tenemos también MINET, y en las obras académicas se explica que tras una primera fase en que los acrónimos aparecen escritos con mayúscula por su originaria condición de siglas, es muy frecuente que debido a su gran uso acaben lexicalizándose. Esto es incorporándose como palabras al léxico del idioma, bien como nombres comunes escritos por tanto con minúsculas como OVNI y SIDA, o bien como nombres propios escritos en ese caso con mayúscula inicial, por lo general solo si tienen más de 4 letras. Por eso es que también se puede escribir MINET solo con la M en mayúscula para aludir al Ministerio de Educación. Y volvemos al tema central. Aclarado todo esto, hablemos del acrónimo PYME, que como OVNI también se escribe íntegramente en minúscula. ¿Por qué? Bueno, porque su desarrollo no es un nombre propio, sería pequeña y mediana empresa. De hecho, así escrito íntegramente en minúscula se documenta en el diccionario académico. Por su parte, MIPYME agrega mi de micro al acrónimo PYME. Así que ya lo sabe, PYME y MIPYME se escriben íntegramente en minúscula como nombres comunes que son. Otro asunto peliagudo es cómo escribir el desarrollo de MIPYME. Según el Departamento de Español al Día de la Real Academia Española, debería ser microempresa y pequeña y mediana empresa. Como ve, alarga innecesariamente la expresión y atenta, desde luego, contra la economía del lenguaje. Además, si esto no fuera poco, incluye otra conjunción y que no aparece en el acrónimo. De este modo, lo aconsejable sería colocar un guión luego de la palabra micro. Recordemos que en este caso se omite el sustantivo empresa. Micro, con su guión, es un prefijo adjetival y como no tiene base, que recordemos es empresa, una sola palabra, debe ir seguido de guión. Así, finalmente, lo reconoció la propia academia en su plataforma en clave RAE. Por último, hablaremos de 2 asuntos relacionados que no por hacerlo ahora son menos importantes. El primero es para hablar sobre un vocablo que, aunque escasamente documentado, sí se atestigua y conviene hablar de él. MIPYMERO, que a veces se usa para referirse a quienes trabajan o administran una MIPYME. El otro asunto que queremos abordar hoy es el relacionado con una duda que nos ha enviado un televidente. Si estoy hablando específicamente de una microempresa o de una pequeña empresa, ¿es correcto llamarla MIPYME? Bueno, la respuesta es sí. En este caso estamos ante un fenómeno llamado metonimia. Escuche bien, metonimia. Se trata de un recurso en el que se puede hablar, por ejemplo, del autor por sus obras. Lo vemos cuando decimos leer a Martí en lugar de leer las obras de José Martí. Ahí estamos ante un ejemplo de metonimia. En el caso particular de MIPYME, llamamos el todo por la parte. Es un uso válido y por tanto no cabe su censura. De hecho, es más frecuente de lo que imaginamos. ¿No ha escuchado usted decir, estoy pintando la casa? Ahí tenemos una metonimia. Desde luego nos referimos a que estamos pintando las paredes de la casa. Y como ve, usamos el todo, o sea, la casa, por la parte. Así que es válido usar MIPYME para referirse a una microempresa, a una pequeña empresa o a una mediana empresa.
Antes de la despedida, resumamos la sección de hoy. Ya lo sabe, Mi Pyme se escribe íntegramente en minúscula y lo aconsejable es escribir su desarrollo con un guión largo luego de la palabra micro. Hasta aquí el tema de este jueves. Recuerde que puede seguir nuestra sección en las redes sociales. Estamos en Telegram, en Facebook e Instagram. El usuario es